Buenos días, hermanos. Es bueno de nuevo unirnos aquí por medio de Facebook y YouTube. Um, Quisiera, antes que comenzamos este servicio, darles un anuncio breve. Este martes pasado no nos pudimos juntar por medio de Zoom para la reunión de oración porque estaba yo un poco enfermo, no sintiéndome bien, pero el plan es que este martes tendremos la reunión de oración de nuevo. Esperan mi mensaje con el enlace para poder unirnos este martes que viene a las 7 de la tarde. Es todo lo que tenemos por anuncios, hermanos. Venimos a alabar a nuestro gran Dios. No venimos para ser entretenidos, pero venimos para alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a comenzar nuestro servicio con una palabra de oración. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres un Dios grande, un Dios soberano, omnipotente, un Dios lleno de bondad y misericordia. Y Padre, venimos en tu presencia porque somos un pueblo con necesidades. Somos un pueblo que necesita tu gracia y misericordia y tu poder en nuestra vida. Te damos gracias, Señor, que tú eres un Dios que nos guarda y nos protege. Tú eres un Dios que nos da lo que necesitamos espiritualmente. Padre, estamos en buenas manos, en manos que no nos deje ir. Y te damos gracias que nuestra salvación está segura en Cristo Jesús. Y Padre, venimos en tu presencia como tu pueblo redimido por tu gracia. Y Padre, venimos con necesidades. Oramos, Señor, por nuestra nación. Vemos, Padre, alrededor de nosotros cada noche, por medio de las noticias, a un país abundando en pecado e iniquidad. Padre, tenga misericordia de nuestro país. Se ve claramente noche tras noche la depravación. Y Padre, nuestro país necesita tu gracia, tu poder transformador para cambiar almas y corazones. Padre, obra de gran manera, Señor. Obra en nosotros, en tu iglesia. Padre, necesitamos avivamiento espiritual en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, ser fieles testigos de tu gracia y misericordia a un mundo que está perdido y rumbo al infierno. Padre, obra en nosotros, obra en nuestro país, obra por medio del gobierno, por el presidente, por su gabinete, su administración, las decisiones que están haciendo, Señor, que sean decisiones que te honran a ti, Señor. Padre, obra de gran manera, Señor, porque estamos en una situación muy grave y triste, pero sabemos que la respuesta no es simplemente moralidad, sino la respuesta es Cristo Jesús. Oh Padre, te pedimos que tú hagas una obra de gracia y misericordia en corazones que están perdidos. Oh Padre, la respuesta por este problema es el Evangelio de Cristo Jesús. Oh Padre, también oramos, Señor, por nuestra iglesia, por los miembros que están enfermos, Padre, sufriendo con diferentes necesidades, algunos con cáncer y otros con problemas crónicos, Señor. Te pedimos, Señor, que tú traigas sanamiento a sus cuerpos, Señor. Y en medio del sufrimiento y la aflicción y el dolor, te pedimos que te acerques a ellos. Aún en estos momentos, anímales, Señor.
Te pedimos, Señor, por las iglesias hermanas, las iglesias verdaderas. Te pedimos, Señor, por todas las iglesias de nuestra asociación de Reformed Baptist Network. Te pedimos, Señor, que tú los guardes a cada iglesia. Padre, que sean fieles en proclamar todo el consejo de Dios. También oramos en particularmente por esos ministerios en español como la Iglesia de la Mirada, la Iglesia de Ontario, la Iglesia en Victorville. Señor, oramos por estos pastores, estas congregaciones, y te pedimos, Señor, tu bendición sobre estas iglesias. Padre, te pedimos por muchas cosas, porque tú eres un Dios grande, un Dios bondadoso, un Dios que ama dar buenos regalos a su pueblo. Y Padre, te pedimos que tú nos des lo que necesitamos, Señor. Padre, vengan gran poder en cada hogar esta mañana y bendice esos hogares. Por medio de la proclamación de tu palabra, por los cantos, por la lectura de la Biblia, te pedimos, Señor, tu bendición. Y te pedimos estas cosas en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a comenzar cantando un himno de alabanza a nuestro gran Dios. Hermanos, si pueden abrir sus Biblias al Evangelio según San Juan, capítulo 18. Vamos a leer los versículos 28 hasta el 40. Juan, capítulo 18, comenzando con el versículo 28. Y así dice la palabra del Señor. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo:
¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo, o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno a la Pascua. ¿Queréis, pues, que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo, diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Que el Señor bendiga la lectura de su santa palabra. Hermanos, regresemos ahora himnos y cantos a nuestro gran Dios y Salvador. Cantemos juntos. Dios.
Hermanos, si pueden abrir sus Biblias de nuevo conmigo al Evangelio según San Juan, de nuevo, el capítulo 3. Y vamos a leer los versículos 1 al 10. Juan capítulo 3, leeremos los versículos 1 al 10. Y dice así la palabra del Señor. Había un hombre de los fariseos, que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni de dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Vayamos ahora en oración pidiendo a nuestro Dios su asistencia durante la predicación de su palabra. Oremos. Padre Celestial, de nuevo venimos en tu presencia rogándote a ti, Señor, que tú bendigas la proclamación de tu palabra. Te pedimos que cada corazón esté preparado para recibir esa palabra. Prepara esos corazones. Oh Padre, necesitamos tu bendición sobre nosotros, para el oyente y para el predicador igual. Abre nuestros corazones y dale a tu siervo la unción de lo alto. Y te pedimos estas cosas en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, voy a enfocarme solamente en el versículo 8 esta mañana, a saber que este versículo 8 es el texto principal para considerar. Hablaré acerca de la libre voluntad del viento, del libre albedrío del Espíritu Santo, en la forma en que hace que ocurre el nuevo nacimiento. Y la razón de tener un enfoque tan estrecho cuando tenemos 10 versículos es que si recuerdan, especialmente los miembros de nuestra iglesia, yo prediqué 2 o 3 sermones sobre la doctrina de la regeneración usando estos versículos. Pero en esos mensajes no me detuve mucho en el versículo 8, con sus inmensas implicaciones y vinculadas a cómo comprendemos el libre albedrío. ¿Y por qué el libre albedrío de Dios en nuestra conversión es una noticia tan buena y que hace una diferencia tan inmensa
con relación a cómo vivimos. En el versículo 8 Jesús dice, el viento sopla donde quiere. Ese es el libre albedrío del viento. Y dice él, y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. En esto nos vamos a enfocar esta mañana. Pero debemos ver este texto en su contexto. Y por esa razón haré 6 declaraciones concisas para ayudar a orientarnos en este pasaje. Y eso es lo que voy a hacer ahorita al comienzo en esta introducción. Primero, el versículos 1 al 3 se nos dice, Nicodemo era un hombre religioso. Era religioso. Pero no había nacido de nuevo. De modo que usted puede ser religioso sin haber nacido de nuevo. Aunque Nicodemo dice en el versículo 2, dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Jesús le dice en el versículo 7, os es necesario nacer de nuevo. Y por tanto, hermanos, es posible que usted vea a Dios obrando en Jesús sin que Dios esté obrando en usted. Usted puede ser impresionado religiosamente sin haber nacido de nuevo. Y vemos la segunda declaración, versículos 3, 5 y 7, que necesitamos nacer de nuevo para ver y entrar el reino de Dios, es decir, a fin de ser rescatados del juicio de Dios y ser traídos a vida eterna. Versículo 3 nos dice, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esta no es una experiencia religiosa opcional. Es absolutamente necesaria si queremos ser salvos. Y el tercero declaración, el versículo 5, cuando Jesús dice, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No se refiere al bautismo, como muchos interpretan. Más bien es una alusión a Ezequiel 36, versículos 24 al 28, y el énfasis es que necesitamos una nueva vida espiritual, obrada por el Espíritu, y una limpieza que es representada por el agua. Y la cuarta declaración, versículo 6, cuando Jesús dice en el versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, quiere decir que somos simplemente carne, es decir, simplemente humanos y muertos espiritualmente en nuestro primer nacimiento. Pero somos vivificados espiritualmente en nuestro segundo nacimiento. Y vemos la quinta declaración, versículos 7 y 10. Cuando Jesús dice, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas.
Esto demuestra, hermanos, que esta enseñanza no es totalmente nueva, sino que alguien que conozca bien el Antiguo Testamento debería comprender mejor que Nicodemo lo que Jesús dice. Y en sexto, en Juan 5:11, primera de Juan 5:11, Juan dice: Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Así que la vida que, hermanos, obtenemos del Espíritu en el nuevo nacimiento, la obtenemos porque el Espíritu nos, une al Hijo de Dios, quien es vida. Y en 1 de Juan 5:1, él dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. En otras palabras, sabemos que hemos nacido de Dios, hemos nacido de nuevo por el Espíritu en unión con Jesús. Si es que ahora estamos creyendo. Cuando el Espíritu Santo crea nueva vida espiritual en nosotros, el efecto simultáneo es ver a Jesús tan precioso, recibiéndole como realmente es, y es creer en Él por sus promesas. Y para confirmar esta afirmación en el Evangelio de Juan, vuelva a Juan 1:12 y 13. Si quieren, voltean para atrás. Dice: pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. En otras palabras, Dios nos hace nacer de nuevo con nueva vida espiritual. Y el efecto simultáneo es que vemos y recibimos a Jesús como quien realmente es, y confiamos en Él con nuestras vidas. Ese es el contexto. Ahora llegamos al versículo 8, que es nuestro enfoque de esta mañana. Jesús está comparando la obra del Espíritu de Dios en el nuevo nacimiento con la forma en que se mueve el viento. Interesante. Y con la manera en que el viento afecta al mundo sin ser visto y sin ser controlado por nosotros. En el versículo 6, Jesús dijo: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que está diciendo con claridad que el nuevo nacimiento es obra del Espíritu. Cuando usted ha nacido de nuevo, ha nacido por el Espíritu. La nueva vida espiritual que viene en el nuevo nacimiento viene por el Espíritu Santo. Esto queda realmente claro en Juan capítulo 6, versículo 33, cuando dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Así que el nuevo nacimiento, hermanos, y la nueva vida que viene con él son resultado de la obra del Espíritu. Ahora,
Habiendo hecho esa aclaración, Jesús enseña en el versículo 8 cómo el Espíritu Santo realiza esta obra de regeneración. Dice, el viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Esto es algo increíble, hermanos. Algo sorprendente. Aquí hay un juego de palabras, porque en griego la palabra viento y la palabra espíritu son la misma. Así que el viento es tratado como una imagen, pudiéramos decir, una imagen del espíritu. Vemos en primer lugar la obra del viento, o la obra, pudiéramos decir, del Espíritu. Él dice 4 verdades sobre la obra del viento que reflejan la obra del Espíritu. Primeramente, el viento sopla donde quiere, donde desea. Así que el viento, el Espíritu, ¿es qué? Es libre. Él utilizará el pronombre personal masculino porque el Espíritu es una persona, no una fuerza. Y porque Juan utiliza el pronombre masculino, también en el capítulo 14, versículo 16, también capítulo 15, versículo 21, y capítulo 16, versículo 13, el Espíritu no es restringido por nosotros. Y el énfasis cae sobre la voluntad del Espíritu, no sobre vuestra voluntad. Entonces Jesús dice en el segundo lugar, dice, y oyes su sonido. Hermanos, esto significa que hay efectos perceptibles del viento invisible. Usted no puede ver el viento, pero sabe que hay viento, ¿cómo? Por su sonido, por la presión sobre su piel, por las ramas y las hojas y el polvo volando en el aire. Así es con el Espíritu en la obra de regeneración. Usted no le puede ver, pero puede ver sus efectos. Jesús dice también, pero no sabes de dónde viene. Y esto enfatiza que usted no origina el movimiento del Espíritu, ni controla su movimiento. No sabes. Estas palabras significan que aquí hay un gran misterio. El Espíritu obra de maneras que no podemos comprender completamente. Es como lo que Jesús dijo en Marcos 4, versículos 26 al 27,
cuando dijo el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra y se acuesta y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece. ¿Cómo? Él no lo sabe. Así es el reino de Dios. Así lo es. Y Jesús dice en Juan capítulo 3, versículo 5, que usted no puede entrar en el reino de Dios a menos que nazca de nuevo. Por eso es que dice, echamos la semilla de la palabra y Dios provoca el nuevo nacimiento. No sabemos cómo. Entonces, en cuarto lugar, dice al final de esa primera oración en el versículo 8, tú no sabes ni a dónde va. Usted no puede determinar su origen, ni puede determinar su destino. El Espíritu es libre, va donde quiere. Así que el mensaje hasta ahora es que el Espíritu es misterioso. Tiene voluntad propia, por así decirlo. Viene y va según sus propias leyes. No lo controlamos. No podíamos entonces. Y no podemos ahora. 2000 años después. El viento, hermanos y amigos, es libre. No decidimos qué hace el viento. El viento, el Espíritu, hace lo que quiere. Y también vemos en este pasaje la obra decisiva es del viento, no nuestra. Entonces Jesús hace la comparación con la obra explícita del Espíritu. Versículo 8, usted ha oído cómo obra el viento, y dice, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Literalmente está diciendo, de esta forma es todo el que es nacido por el Espíritu. Ustedes han oído cómo obra el viento, así nace todo el que es nacido del Espíritu. Y el objetivo, al enfatizar, hermanos, la libertad del viento para producir sus efectos, es dejar bien claro la libertad del Espíritu para hacer que las personas nazcan de nuevo. Así que lo que nos enseña en el versículo 8 es que de la misma forma en que no hacemos que el viento sople, tampoco hacemos que el Espíritu produzca el nuevo nacimiento. O para ser más específico, la voluntad determinante en el nuevo nacimiento no es la nuestra. La voluntad del Espíritu es decisiva. Y para estar seguros, nuestra voluntad se mueve en el momento del nacimiento. El cambio ocurre en nosotros. Hay efectos perceptibles del viento. Oye su sonido. Y el efecto fundamental del viento, el Espíritu, es que somos espiritualmente vivificados, nacemos de nuevo y ahora nuestra voluntad actúa. Él actúa para recibir a Cristo y creer en Cristo. Pero actúa ¿por qué? ¿Por qué actúa? Porque el viento está soplando.
no al revés. No nos movemos primero. Nuestras voluntades son despertadas y están inclinadas hacia Cristo, porque el Espíritu sopla donde quiere y da vida a quien quiere. Y en tercer lugar, vemos en este texto la gracia soberana irresistible. Y esto es lo que queremos decir cuando utilizamos términos como gracia soberana o gracia irresistible. Queremos decir que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios y por tanto Él es omnipotente y es soberano. Y por tanto es irresistible, infaliblemente efectivo en su obra regeneradora. Y esto no significa que no lo resistimos, lo hacemos. Y la Biblia es clara en este respecto. Lo vemos en Hechos 7:51. El aspecto soberano de la gracia y del Espíritu implica que cuando Dios escoge, Él puede vencer la rebelión y resistencia de nuestras voluntades. Él puede hacer que Cristo se vea tan persuasivo que nuestra resistencia sea quebrantada y nosotros vengamos a Él por nuestra propia voluntad y le recibimos y creemos en Él. Y cuando lo hace, el Espíritu de Dios está manifestando su gracia y soberanía. Vea cómo es dicho en otras partes de la Biblia, óiganlo. Jesús dice en Juan 6:44 y 65, dice Él, nadie, oigan esto, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Nadie, dice, puede venir a mí si no se lo ha concedido al Padre. Eso corrige el pensamiento y la idea que yo puedo venir a Cristo cuando quiero. Eso no es bíblico. ¿Cuándo puedes venir a Cristo? Cuando, dice Jesús, el Padre que me envió lo trae. Nadie puede venir a mí si no lo he concedido el Padre. Eso destruye esa idea, esa mala teología. Y yo puedo venir a Cristo cuando yo quiero. Oh, tú estás dependiendo ahora y debes depender en la gracia soberana de Dios y pedirle misericordia de ti. En Hechos 13:48, Lucas dice, y creyeron ¿cuántos? ¿Cuántos creyeron? Dice él, ¿cuántos estaban ordenados a vida eterna? ¿Cuántos creyeron? ¿Creyeron cuántos estaban ordenados a vida eterna? En Romanos 9:15 al 16, Pablo cita a Dios, diciendo, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. En otras palabras, el viento sopla donde quiere en la obra de la regeneración. En Filipenses 2, versículos 12 al 13, Pablo dice, ocupaos en vuestra
salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. En otras palabras, nuestro deseo indispensable se debe a la obra decisiva de Dios. O el texto muy conocido, hermanos. ¿Recuerdan este texto? En Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9. Dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. El viento sopla donde quiere y da vida y da fe. Así que Juan 3:8 está enseñando. No sé si están viendo lo que está pasando aquí. La conclusión, lo que está enseñando junto con muchas otras partes de la Biblia. Y he tocado unos pocos pasajes. Que el nuevo nacimiento es decisiva y supremamente la obra de la voluntad del Espíritu, y tiene un segundo lugar dependiente, donde es un acto de nuestra voluntad. Y en cuarto lugar, vemos en este pasaje cómo responderá nosotros. ¿Cómo vamos a responder? Y tenemos que preguntar, ¿cómo responderá usted a esta enseñanza? Nicodemo en el versículo 9 respondió diciendo, ¿cómo puede ser esto? Ok, Jesús, has dicho lo que has dicho. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser tal cosa? Él no pudo recibirlo. Era inescrutable. Pero al final del Evangelio de Juan 19:39, este mismo hombre, Nicodemo, arriesga su vida. Este mismo hombre también utiliza su dinero para mostrar su amor por Jesús. Hermanos y amigos, y especialmente mis amigos que no conocen a Cristo, que no han experimentado la obra regeneradora del Espíritu. Oro para que esto sea lo que ocurre también en usted. Hoy hay dos respuestas básicas a lo que Jesús dice en Juan 3:8. Una es sentirnos amenazados por estas afirmaciones. Y la otra es sentirnos estimulados por ellas. Algunos se sienten amenazados. ¿Por qué? Bueno, algunos se sienten amenazados porque quita nuestro control sobre el nuevo nacimiento y nos hace sentir desamparados
pero para otros es estimulante porque ya han descubierto que están desamparados. ¿Qué de los que están amenazados? Un grupo dice, no me quiten el poder de mi voluntad para hacer que el viento sople. No me digan que soy absolutamente dependiente de la gracia soberana y libre de Dios para ver a Cristo como mi tesoro supremo y recibirle como Él es. Hermanos y amigos, la persona que siente que debe tener el poder decisivo de la voluntad, la última palabra para mover el espíritu, para hacer que el viento sople, se sentirá amenazada por Juan 3:8. Para esa persona son malas noticias. Ellos preferían escuchar un mensaje confirmando cuán decisiva es su propia autodeterminación. Serían las buenas noticias que quieren, pero no es así. Totalmente dependientes de la soberanía del Espíritu. Es lo que nos enseña la palabra del Señor y específicamente por Cristo mismo. ¿Qué de los que están estimulados? Bueno, hay otro grupo de personas. Son los desesperados que saben que están absolutamente desamparados. Saben que están muertos en sus delitos y en sus pecados. Son duros, rebeldes y resistentes. Saben que si Dios les deja a sí mismos y con su propia autodeterminación, o si Dios solo les anima en lugar de darles nueva vida, nunca verán a Cristo o creerán en Él. No hay sentido en animar a un cadáver. No lo hay. Usted puede llevarlo a la iglesia, pero eso no le hará vivir. Para este grupo, Juan 3:8 tiene noticias muy buenas. Dice, el viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Este grupo escucha a Juan 3:8 y dice esto: hay esperanza para mí. No me siento amenazado por no tener poder en mí mismo para forzar el Espíritu a producir el nuevo nacimiento. Ya lo sabía. He vivido desamparado por muchos años, dicen. Pero me siento estimulado si me dicen que Dios es libre y soberano en su gracia. Porque significa que todo mi desamparo y toda mi mortandad y toda mi rebelión y toda mi dureza espiritual y toda mi incapacidad moral, todos los años de mi pecado no son un impedimento para el Espíritu omnipotente de Dios cuando Él desea darme vida
mediante su Hijo crucificado y resucitado. Él sopla donde quiere, no donde merecemos que sople, y no donde impidamos su soplo. Su gracia es libre, su gracia es soberana. Él no depende de mí en su obrar. Y dice, gloria al Señor. Y decimos en conclusión que Jesús, hermanos, cambia nuestro enfoque. Y justo en este momento, cuando nos sentimos absolutamente desamparados, Jesús deja de describir la obra soberana del Espíritu en el nuevo nacimiento dentro de Nicodemo y de nosotros, y cambia el enfoque desde nuestro interior hacia el Hijo del Hombre. Versículos 13 al 15 nos dice: nadie ha subido del cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Aleluya. Y también en conclusión podemos decir: mire al Cristo crucificado. Cuando en su desamparo y mortandad dice: ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo yo hacer? Jesús dice: deja de mirarte a ti mismo y comienza a mirar al Hijo del Hombre, levantado en la cruz para morir por tus pecados. La obra del Espíritu en el nuevo nacimiento es vivificarnos para que veamos la gloria de Cristo crucificado y resucitado. Así que mírale, mi amigo. Mírale colgando en esa cruz. Mire al Hijo del Hombre. Y cuando escuche a Jesús decir lo que oímos y leímos ahorita: el viento sopla donde quiere, no le escuche como si Él estuviese tratando de quitarle la voluntad que usted atesora. Escúchale, dándole ojos para ver a Cristo como su tesoro. Hermanos, qué agradecidos debemos estar en que nuestro Dios tomó la iniciativa. Él la tomó. La iniciativa para hacer para nosotros lo que nosotros nunca jamás hubiéramos podido hacer. Eso es la verdad. So, en lugar de quejarte, dale gloria y honra a Él. Y yo estoy hablando también a mis amigos arminianos. Dale gloria a Él, que fue su iniciativa. Porque si hubiera sido de nosotros,
dependiente de nosotros, nunca jamás hubiéramos venido a Él. Tú lo sabes en tu corazón de corazones. Y Jesús mismo, Cristo Jesús en este pasaje, nos está enseñando esta verdad. Incluso Nicodemo, en un sentido, pudo entender hasta cierto punto, la salvación no es de nosotros, es de Dios, obrando a través de su Santo Espíritu para salvar y tener misericordia a los que Él quiere tener misericordia. Y si somos cristianos este día, si tenemos gozo en nuestro corazón, si viniste este día a unirte por medio de YouTube o Facebook y dices, yo quiero oír la palabra del Señor, yo quiero alabar al Rey de Reyes, el Redentor de pecadores este día. Oh, mi corazón anhela y desea alabarle a Cristo Jesús. La única razón que puedes hacer eso y tienes ese deseo que fluye de ti es porque Cristo Jesús ha obrado en tu corazón soberanamente. No lo tenía que haber hecho. Si Él hubiera querido, Él pudiera haber sobrepasado sobre ti. Y era su voluntad para hacerlo, era su derecho, pero en que Él tuvo misericordia de tu alma y que Él sopló ese viento de su espíritu y movió en ti y te regeneró y te dio el nuevo nacimiento, es porque Él es soberano y Él tuvo misericordia de tu alma. Y la misericordia no es algo que se puede demandar, es algo que solamente Él concede si lo quiere. Y venimos este día como cristianos, alabándolo nuestro Dios y Salvador, porque Él ha obrado en nosotros y nos ha regenerado por su Santo Espíritu. Oh, que nuestro corazón lo alabe y que debemos desear más que ninguna otra cosa a glorificar a nuestro gran Dios. Vayamos en oración, oremos. Oh Padre Celestial, te damos gracias por tu santa palabra y reconocemos que otra vez estas son palabras duras que salieron de la boca de nuestro Salvador y Señor. Pero es la verdad. Y oh Padre, te pedimos que tú abres nuestras mentes y corazones a poder entender y comprender lo que dijo Cristo. Obra en nosotros. Seas glorificado en nuestras vidas. Que nuestra vida demuestra al mundo alrededor que somos objetos de una gracia que fue soberana. Una salvación gratuita, pero que le costó al Salvador su vida. Pero por gracia y misericordia lo hemos recibido. Todo por gracia. Oh Señor, ayúdanos a vivir como tus hijos, fieles. Y el que no te conoce, oh Padre, obra por tu Santo Espíritu, sopla sobre ellos, para que puedan experimentar
esa obra regeneradora de tu Espíritu. Y te pedimos estas cosas en el bendito y glorioso nombre de nuestro Salvador y Señor, Jesucristo.